Hola grupo, buenas noches. Una vez más, continuando con los videos de resolución de los casos de la guía MAP, vamos a empezar a hablar del capítulo 2, es la parte de registros contables. Acá ya vamos a empezar a hacer asientos un tanto más complejos en el entendimiento de la guía también, ¿no? El práctico número 6 es el que vamos a desarrollar y este práctico tiene diferentes tipos de operaciones entre la constitución de una empresa, compras de mercadería, ventas de mercadería, operaciones de compras de insumo, pago de servicios y también la determinación del devengamiento de sueldos y salarios, ¿no? Por eso quiero hacer hincapié también en que ya necesitamos nosotros a este tipo de altura o de nivel de las clases tener un conocimiento más completo de lo que es el plan de cuentas. Y les hice mención, esta parte es memorizar, entender qué tipo de cuentas se relacionan al activo, al pasivo, al patrimonio, al ingreso, al gasto, etcétera, ¿no? Estamos con esos 5 grupos principales para la elaboración del balance general y el estado de resultados. Entonces, lo que sí corresponde es hacer ya una lectura de la guía MAP en cuanto al plan de cuentas y empezar a memorizar y relacionar las cuentas que corresponden al activo, pasivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, posterior al plan de cuentas podemos encontrar ciertos criterios para la resolución del ejercicio número 6. Por ejemplo, nos va a hablar de la parte impositiva, 3 tipos de impuestos que debemos ya empezar a considerar. Uno de ellos es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Y por favor, acá ya tenemos que empezar a separar el crédito fiscal IVA, que es complemento del IVA, y el débito fiscal IVA, ¿no? El crédito fiscal IVA es el impuesto que se relaciona a las compras de bienes y o servicios. Cada que nosotros compramos un producto, un bien o nos prestan un servicio y nos facturan, nosotros debemos aplicar el crédito fiscal IVA en este caso, ¿no? Y cuando nosotros vendemos algún producto o ofrezcamos o vendemos un servicio y nosotros nos vemos en la obligación de facturar a la persona, a nuestro cliente, nosotros acá debemos aplicar el débito fiscal IVA, ¿no? Y obviamente está relacionado otro impuesto a la operación de venta, que es el impuesto a las transacciones. Entonces, el impuesto a las transacciones se relaciona a la venta, ¿no? A la factura que yo emito. Yo relaciono 2 tipos de impuestos: el impuesto al valor agregado como débito fiscal IVA y el impuesto a las transacciones. Entonces, podemos mencionar las alícuotas o los porcentajes de impuesto. El IVA tiene una alícuota del 13% y el impuesto a las transacciones, o más conocido como IT, tiene una alícuota del 3%. Otro impuesto que también vamos a ver es el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el 25% su alícuota, ¿no? Y esto se paga cuando la empresa tiene utilidades al fin de la gestión. Adicionalmente, para la resolución del caso número 6, tenemos que considerar los sueldos y salarios. En el punto 6 nos va a hablar del criterio de devengamiento del sueldo y salario. Y esto ya se lo ha visto, es parte de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? El principio del devengado, en el que la empresa debe reconocer los gastos o los ingresos sin considerar si estos han sido pagados o cobrados. En cuanto a los sueldos y salarios, debemos considerar 2 cosas, que son los aportes laborales y el aporte patronal. El aporte laboral es se podría decir, la retención tanto impositiva como de ley laboral que se le retiene a cada empleado o dependiente de una empresa. Y el importe que se le retiene es el 12,71%. Y el componente o los componentes de este importe, es 10% a la renta de vejez, o que está destinado obviamente a las AFPs en nuestro caso, 1,71% como riesgo común, 0,5% comisión a la AFP por la administración de los fondos, 0,5% como un aporte solidario. Esto lo vamos a explicar con más detalle cuando resolvamos el ejercicio en la parte de sueldos y salarios. Entonces, la composición del aporte patronal, lo que a una persona le descuentan del total ganado,
es el 12.71%. Y el otro aspecto que debemos considerar son las cargas sociales, o también conocido como aportes patronales. Esto aplica directamente a los empleadores. Las empresas, aparte de pagarle el sueldo a las personas o a los funcionarios, tienen que hacer una erogación de dinero que corresponde al aporte patronal, que es el 16.71% en este caso. Como les mencioné, igual vamos a hacer una revisión mucho más a detalle. Pero ¿de qué manera está compuesto el 16.71? 10% el aporte a la caja de salud, ya sea a la caja nacional, a la caja privada, a la caja bancaria, etc., ¿no? 1.71 como riesgo profesional, el 2% como aporte a Provivienda o Fondis, Fondo de Vivienda, y el 3% como aporte solidario. Adicionalmente, también tenemos que tomar en cuenta los beneficios sociales, ¿no? Como son el aguinaldo, las primas y las indemnizaciones, dependiendo la dinámica en la cual las empresas se comportan, ¿no? Igual, otro aspecto que lo vamos a ver más a detalle más adelante. Entonces ya podemos empezar a resolver el ejercicio número 6 de la guía, ¿no? En la cual nos va a dar como parámetro inicial la constitución de una empresa, en este caso la empresa Vizcar SRL, y nos da un detalle de la composición de los activos, el arqueo de caja por un importe de 117.000, una cuenta corriente en un banco de 389.200, y así sucesivamente toda la composición de activos. Y acá ya nos detalla el ejercicio la composición de pasivos, ¿no? De esta manera, una vez vaciada la información en un balance, nosotros vamos a tener este resultado. Aquí podemos encontrar el resultado del balance inicial de la empresa, ¿no? La composición de activos, la composición de pasivos, y para igualar lo mismo que en los anteriores casos, el activo igual al pasivo y patrimonio, nosotros vamos a necesitar un importe de capital. Una vez más, acá repito, los bienes que tiene una empresa habitualmente vienen por dos orígenes: o es deuda, parte de los activos es producto de deuda con terceros, o es aporte directo de los socios, dueños o accionistas, depende del tipo de empresa, ¿no? Entonces, esta es la primera parte que nosotros elaboramos como vaciado de la información del balance inicial. Y obviamente, dentro del ciclo contable que ya lo vimos en el anterior video, podemos hablar del asiento contable, ¿no? Reflejado en el libro diario, en el cual vaciamos todas las cuentas contables y registramos con los importes correspondientes tanto en el lado del debe como en el lado del haber. Similar al ejercicio anterior, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el debe y el haber deben ser iguales, ¿no? Entonces, ya podemos empezar a desarrollar las transacciones que realiza la empresa. Quiero puntualizar algo acá. La empresa, al momento de constituirse, genera ciertas erogaciones de dinero para constituir la empresa o una unidad de negocio. Entonces, la gran mayoría de las empresas tienen que hacer erogaciones en cuanto a la habilitación de registro de empresa al ente regulador, o en este caso en nuestro país a Fundempresa, registrarse en Fundempresa, habilitarse y afiliar a los funcionarios a las cajas de salud, a los fondos de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, todas las erogaciones que las empresas realizan por una primera instancia al momento de constituir la empresa deben ser reconocidos en una cuenta que se llama gastos de organización o gastos de constitución. Entonces, el ejercicio la primera transacción del ejercicio número 6 nos determina eso, ¿no? En la cual la empresa eroga ciertas operaciones o ciertos recursos para constituir la empresa. Algunas de ellas no tienen factura, están exentas de facturación. En nuestro caso, solamente una de ellas tiene factura, que es el aporte a Fundempresa, que tiene una factura y un importe determinado. Entonces, como les había anticipado anteriormente, cuando nosotros solicitamos la compra de un bien o un servicio,
y esta entidad nos entrega una factura, nosotros debemos reconocer un crédito fiscal. En este caso, la única operación o erogación de dinero que nos emite una factura es el registro en Fundempresa, en este ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que registrar todo lo que la empresa ha erogado. Por ejemplo, ha hecho pagos a la alcaldía para constituir la empresa, una erogación al Ministerio de Trabajo para la afiliación a las personas funcionarias de la misma, afiliación a la Caja de Salud, gastos notariales para que se constituya el acta de constitución de la empresa. Después, obviamente, acá hay otros requisitos para constituir la empresa, en este caso publicación de constitución, 115 unidades monetarias, y el importe de registro a Fundempresa por 400. Entonces, una vez nosotros sumado estas erogaciones de dinero, la vamos a ver en el ejercicio número 2, tenemos todas las operaciones que la empresa ha erogado, ¿no? Todos los importes. Acá nosotros ya tenemos que considerar lo siguiente: separar el 87 y el 13% en aquellas en las que ha existido factura. Como les mencioné, en algunas operaciones no había factura de por medio, entonces el gasto ha sido del 100%, pero en aquellas en las que exista una factura de por medio, nosotros debemos separar lo que corresponde al gasto, que en este caso va a ser el 87%, y lo que corresponde al crédito fiscal IVA va a ser el 13%. Por eso hice dos columnas en las cuales se pueden separar lo que corresponde al gasto y lo que corresponde al crédito fiscal. Entonces, la sumatoria de lo que corresponde a la activación del gasto de organización es 1.778 y lo que corresponde al crédito fiscal, 52. Entonces, para este primer ejercicio solo intervienen tres tipos de cuenta para registrar las operaciones contables. Por ejemplo, para esta operación va a intervenir una cuenta de activo diferido que se llama gasto de organización. Como les mencioné, el gasto de organización es una cuenta de activo que se va a convertir en gasto más adelante, ¿no? Por un tema de diferimiento o amortización hasta que este importe se consuma. Esta cuenta es de activo. Como les digo una vez más, les repito, si nosotros vemos el plan de cuentas, el gasto de organización es una cuenta de activo. El crédito fiscal también es un activo y se lo reconoce como un activo exigible. En la guía MAP, en el plan de cuentas, revisen y busquen el crédito fiscal y les va a mencionar que es parte del activo como un activo exigible. Entonces, tanto el gasto de organización como el crédito fiscal son operaciones o cuentas de activo que en este caso están aumentando, y por la dinámica de cuentas que aprendimos en los videos anteriores, todo activo que aumenta debe ser registrado en el debe, ¿sí? Y todas estas operaciones para constituir la empresa, según el enunciado, han sido reconocidas con la salida de recursos, con la salida de efectivo, y el efectivo es una cuenta de activo también que se denomina caja. Entonces, en este caso, la cuenta de caja es una cuenta de activo, pero que está disminuyendo. Entonces, una cuenta de activo, según la dinámica de cuentas, cuando disminuye, debe ser reconocido en el haber. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como resultado final del total de erogaciones que yo he tenido. Una parte es el gasto de organización y el otro es el crédito fiscal. Entonces, esos importes son plasmados en el asiento contable. Gasto de organización 1.778 y crédito fiscal 52, haciendo un total de erogaciones de dinero de 1.830. Esta es la primera parte del asiento contable y obviamente la glosa por gastos de constitución de la empresa.